Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. Nuestra invitada de hoy es productora, directora de 6 largometrajes en la pantalla grande, 14 premios internacionales, 20 premios nacionales, ha participado en el Festival de Cannes y representó también a Venezuela con los Oscars en Mejor Película de Habla Extranjera. Ella es Solveig Hogenstein. Bienvenida a Mujeres 4x4. Es para mí un verdadero placer conocerte y tenerte en mi programa. Con esa presentación tan Bueno, para que veas, impresionante. ¿viste? Me aprendí, me leí bien tu historia porque es una historia que a lo largo que vaya desarrollándose este programa ustedes van a ver por qué estoy diciendo esto. Nuestra primera pregunta para comenzar esta entrevista es, sé que llegaste a Venezuela cuando tenías un añito, tu papá holandés, tu madre alemana. ¿Cómo fue ese proceso de la infancia en tu vida, Solveig? Bueno, yo creo que fue interesantísimo y también muy conflictivo. De la casa para adentro era Europa. La comida, las costumbres. Mi padre era melómano, se oía música clásica, ópera, jazz, música del mundo, folclórica de muchas partes. Él tenía una inmensa colección de música. Era un gran lector porque él fue un autodidacta por la misma historia de su vida, por su biografía muy compleja. Y mi casa era una casa muy abierta. A mi casa venían sobre todo alemanes y sobre todo judíos alemanes. Vivíamos en San Bernardino, que se llamaba Pequeña Jerusalén. Allí vivía la mayoría de los judíos de Caracas y se hablaban dos idiomas, holandés y alemán. Y lo curioso siempre era que al momento de abrir la puerta de la casa a la calle estaba el Caribe. Wow. Una cultura totalmente distinta, no solo culinaria, no solo en sus principios, sino sobre todo en su goce de la vida. Y sin embargo, en mi casa, el goce de la vida estaba escrito en grandes letras. Se reunían muchísimo, venían muchos artistas, sobre todo pintores, en una Caracas donde yo debo decir que la sociedad venezolana tuvo una enorme generosidad en permitir que esas personas que venían con su propia cultura la desarrollaran libremente. O sea, había una cantidad de instituciones, era una colonia muy activa y eran personas que venían con una disciplina de trabajo y con mucho conocimiento. Y por eso yo diría que todos esos extranjeros que vinieron en los 40, en los 50, en una Venezuela abierta a la modernidad, eso no lo podemos olvidar. Venezuela era un país en el cual los recursos se administraban realmente para la construcción de un país. Las clases sociales eran mucho más móviles, había más movilidad vertical. ¿Eso qué significó? Que mi juventud, mi infancia, estuvo enmarcada en un ambiente de productividad, de optimismo, de crecimiento, de movilidad social. No existía esa contraposición, ese paradigma de que nos odiamos porque no pertenecemos a la misma cultura. Ok, vamos a hablar ahora de la parte de tus estudios. ¿Hasta qué tiempo te quedaste en Venezuela y cuándo vas a Alemania a estudiar? Porque estudiaste producción y dirección de televisión en Sí. Alemania. Bueno, mira, yo hago mi primaria y mi secundaria, sobre todo en el colegio Humboldt. Ok. Antes de eso estuve en un colegio de monjas. Primer año de mi escolaridad y debo confesar que sufrí muchísimo, pero esa es otra historia. Luego de estudiar, de graduarme de bachiller, estudio filosofía y letras en la Central, pero paralelamente voy al taller libre de arte a hacer escultura y dibujo. Y yo creo que el haber crecido entre dos mundos y tener que encontrar una voz propia es lo que te propulsa a buscar una expresión artística. Tú te quieres dar a conocer porque tu punto de vista ni pertenece acá ni pertenece allá. Tú tienes el tuyo y es una voz tal vez diferente y tienes la necesidad de encontrar una identidad.
a través de esa. Entonces empiezo a hacer escultura y me voy a estudiar a Alemania medios. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la radio y a los 18 años un amigo de mi papá que se dedicaba a la política, alemán, me dijo, yo te veo muy aburrida, ¿a ti no te gustaría ir a Alemania? Caramba. Y yo le dije, claro. ¿Y cómo? Me dice, yo te consigo una beca porque tú trabajas en la radio. Y fui la única mujer y la más joven de un grupo de 15 periodistas latinoamericanos, desde México, pasando por Panamá, que iba un disc jockey, hasta un profesor universitario de Chile. Y yo era la única niña y la única que hablaba alemán. Wow. Mientras mis compañeros estudiaban alemán, yo me fui a clases de dibujo y descubrí una academia de arte excelente en Stuttgart, que es una ciudad horrenda. Entonces, en esos 2 años en los que aprendí mucho de la historia del arte, tuve una crisis después de 2 años porque mis colegas solo hacían política. Estoy hablando del año 69 en el cual yo me voy. Es decir, yo soy de la generación del 68. Ya en la UCB había muchísimas manifestaciones. Yo me acuerdo que la guerrilla tenía armas en los edificios estudiantiles, en las residencias. Y cuando yo me encontraba con mi noviecito, a veces había plomo cerrado y nos teníamos que echar al piso. Imagínate. Era una época muy turbulenta y en Alemania, que ellos son muy consecuentes, los jóvenes ya no hacían arte, hacían política. Se representaba a Kennedy, a Nixon, a Mao, al Che. Y yo, que venía de un país del tercer mundo, era muy criticada por querer aprender técnicas artísticas, trabajar la arcilla, el yeso, la cera, los metales, la madera, la piedra. Tenía este brazo de este grueso, yo esculpía. Wow. Y el trabajo escultórico, el trabajo del artista, si bien es terapéuticamente maravilloso porque uno está en diálogo consigo mismo todo el tiempo, yo tuve una crisis emocional y dije, yo necesito una expresión en la cual yo interactúe con más personas. Y descubrí que había una escuela de cine en Múnich. Y entonces apliqué y fue durísimo porque habían 500 aplicantes y escogían 60. Pero quedé. Así fue y pude transformar la beca para estudiar en la Academia de Arte a la Universidad del Cine y la Televisión. Que es tu pasión y es lo que más te gusta. Es una maravilla porque ahí confluye todo.